Con la primera luz del 16 de abril de 1945, la invasión soviética comenzó con un ataque sincronizado de artillería. 40.000 cohetes, cañones y morteros cayeron sobre las posiciones alemanas. Los suboficiales germanos, desesperados, daban órdenes a voz en grito para que sus hombres se colocaran inmediatamente en sus puestos. Pero la desesperación ya se había apoderado de la mayoría de los soldados, que se habían quedado paralizados. Los veteranos, por su lado, sabían que esto era solo el comienzo. Con el ejército soviético avanzando despiadadamente sobre suelo alemán, la victoria que antaño se veía asegurada ahora no era más que una ilusión. Alemania había caído en desgracia, pero el Führer estaba dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. Por ello, las fuerzas alemanas se concentraron en la última línea de defensa natural entre los soviéticos y la capital, las colinas de Zielou, una zona montañosa 70 kilómetros al este de Berlín. Ante ellos se encontraba el primer frente bielorruso comandado por el mariscal Georgy Zhukov. En el lado sur se encontraba el primer frente ucraniano comandado por el mariscal Iván Konev. Y por último, al norte, se encontraba el segundo frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovsky. En total, las fuerzas soviéticas contaban con 2,5 millones de hombres, respaldados por 6.250 tanques, 41.600 piezas de artillería, 3.255 lanzacohetes Katyushka, 95.383 vehículos de motor y 4 ejércitos del aire. Nunca antes se había congregado tal cantidad de potencia de fuego. Era evidente que la capital alemana estaba condenada. El hombre que haría frente a estas desfavorables circunstancias sería un modesto y condecorado practicante de la guerra defensiva, que había asegurado la supervivencia del cuarto ejército alemán contra los repetidos contraataques soviéticos tras el fallido ataque a Moscú en 1941. Llamado pequeño bastardo duro por aquellos que sirvieron bajo su mando durante esos días sombríos, el general Gotthard Heinrici sería convocado una vez más para llevar a cabo la última defensa de la capital. A su disposición estaban los 2 ejércitos que constituían el grupo de ejércitos Vístula. El tercer ejército Panzer del general Hesse von Manteuffel tenía el Oder inferior, mientras que los 4 cuerpos pertenecientes al noveno ejército del general Theodor Buss tenían la difícil tarea de bloquear la ruta directa hacia Berlín, a lo largo del Oder medio. Las divisiones reconstituidas y nuevas que componían cada uno de los 4 cuerpos no tenían experiencia previa luchando juntas, ni los comandantes de división tenían experiencia trabajando con el personal del cuartel general que los dirigiría en la próxima batalla. En total, la fuerza del noveno ejército al comienzo de la batalla sería de unos 84.000 hombres, organizados en 14 divisiones. Otras 60.000 tropas del Volkssturm estaban estacionadas en Berlín y sus alrededores, siendo introducidas poco a poco en la batalla a medida que se desarrollaba. Apoyando a la infantería había 512 tanques, 243 cañones autopropulsados, 340 piezas de artillería regular y más de 300 cañones antiaéreos que servirían en el papel de asesinos de tanques. Para asegurarse de que el noveno ejército pudiera evitar un avance blindado similar al que tuvo lugar durante la desastrosa retirada a través de Polonia, Heinrici ideó una compleja estrategia de defensa en profundidad, para la que recibió la aprobación de Hitler. La idea era edificar 3 posiciones defensivas que contendrían a su vez varias líneas que ofrecerían protección y puntos de reunión para retirarse y contraatacar. La primera posición, que se extendía desde el borde delantero del campo de batalla, contenía minas, trincheras y zanjas antitanque, siendo conocida como Hardenbergstellung. La segunda posición, que era la más fuertemente fortificada de las 3, contenía más trincheras, emplazamientos de artillería en pendientes inversas y puntos fuertes entrelazados. Esta posición sería conocida como Steinstellung. La tercera y última posición contenía más obstáculos antitanque, ya que su objetivo principal era inmovilizar a los blindados enemigos para hacerlos presa fácil de los tan temidos lanzacohetes Panzerfaust. Esta última posición defensiva sería conocida como Wotanstellung.
Para asegurarse de que la mayoría de las unidades de vanguardia sobreviviesen al ataque de artillería, que generalmente precedía a un gran ataque soviético, Heinrici planeó retirar a los hombres de las posiciones de avanzada la noche anterior al ataque, y hacer que esperaran a casi 10 kilómetros detrás de la línea del frente. Con esto, finalizaban sus preparativos para la inminente batalla. Ahora, solo tocaba esperar. Unos minutos antes de que la artillería comenzara, según lo previsto, a preparar el ataque, el mariscal Chukov y sus generales empezaron a subir el escarpado sendero que los llevaba directamente a su puesto de observación. Por debajo de ellos se extendía Loderbruch, oscurecido por la neblina que precedía el amanecer. Eran exactamente las 5 de la mañana, hora Moscú, es decir, las 10, hora Berlín. De pronto, toda la zona se iluminó por la acción de miles y miles de cañones, morteros y de los legendarios Katyushka. En todo lo que llevaba el conflicto, jamás se había visto un bombardeo tan intenso. Las tropas alemanas apostadas en la primera línea del frente observaron cómo todo lo que se hallaba a simple vista era consumido por las llamas. Los que se hallaban atrapados en las trincheras que sirvieron de blanco para la artillería solo pudieron emplear palabras tales como infierno o terremoto. Los que sintieron la tierra temblar desde la retaguardia buscaron enseguida sus binoculares o los periscopios de sus trincheras. El comandante de un batallón de panzers pesados escrutó el horizonte con el periscopio de su tanque Tiger. «Dios mío, ellos ya están aquí», señaló. Otro observador habló de granjas y aldeas consumidas por el fuego y de nubes de humo que se extendían hasta donde llegaba la mirada. Tras 20 minutos de bombardeo, parecía que ni una sola alma había quedado en pie. No obstante, las víctimas no eran tan numerosas como pudiera haberse esperado. El general Heinrici, avisado por 2 soldados soviéticos capturados, esperaba que el ataque tuviera lugar el 16 de abril, por lo que había tomado las medidas necesarias para proteger al 9º ejército de la furia total de la artillería soviética. En su mayor parte, la infantería alemana estacionada en posiciones avanzadas se había retirado a la tercera línea de la primera posición la noche anterior y por ende sobrevivió a la lluvia de proyectiles. Los alemanes habían logrado engañar por completo al mariscal Chukov, que creyendo ingenuamente que sus enemigos habían sido completamente aniquilados, dio la orden de iniciar el ataque general. Acto seguido, miles de bengalas de todos los colores surcaron el aire. Era la señal convenida para que entrasen en acción 143 gigantescos reflectores que se encendieron para iluminar todo el horizonte como si fuese de día. En ese momento, los tanques se pusieron en marcha y se apuntaron los reflectores a lo largo de toda la línea del frente con la intención de cegar al enemigo, ya confundido por el humo y el tronar de las explosiones. Entonces, todos comenzaron a gritar por doquier: «¡Hacia Berlín, camaradas! ¡Acabar con la guarida del cerdo fascista!». Algunos soldados alemanes, influidos en exceso por la propaganda de las Wunderwaffen, dieron por sentado que los reflectores constituían una nueva arma concebida para dejarlos ciegos. En el bando soviético, por el contrario, los destacamentos que avanzaban debieron de haber sospechado que se trataba de una nueva forma de bloqueo para impedir la retirada. El capitán Suljanishvili, del tercer ejército de choque, observó que la luz resultaba tan cegadora que hacía imposible el darse la vuelta, y no permitía más movimiento que el de seguir adelante. Con todo, esta invención de la que Chukov estaba tan orgulloso hizo más por desorientar a sus propios hombres que por deslumbrar a los defensores. Los comandantes de las tropas de vanguardia, desesperados, hicieron correr hacia atrás la orden de que apagasen los reflectores, pero no tardó en llegar una contraorden para que volviesen a encenderse, lo que no hizo sino ir en detrimento de la visión de los soldados. Aún así, la falta de resistencia animaba a las tropas. Los bisoños reclutas alemanes y los que se hallaban en periodo de instrucción habían sido presa del pánico ante el bombardeo y los reflectores. Solo los más experimentados se hallaban en condiciones de abrir fuego, aunque igualmente tenían problemas para identificar cualquier objetivo en la mezcla impenetrable de bruma, humo y polvo que flotaba en el aire a consecuencia del impacto de los proyectiles. Los defensores podían oír a los rusos llamándose a medida que avanzaban, pero les resultaba imposible verlos.
también lograron percibir en la distancia los motores de los tanques soviéticos que se esforzaban por avanzar. Aún las anchas orugas de los T-34 tenían problemas con el lodo de la llanura aluvial anegada. Los supervivientes de las unidades de vanguardia que habían abandonado sus armas huían en dirección a la segunda línea defensiva gritando: ¡Que viene Iván, camaradas! ¡Replegaos a la segunda línea! ¡Vamos, vamos! De cualquier manera, el avance soviético de aquella mañana había sido muy lento. Chukov, situado en su puesto de observación, comenzaba a perder la paciencia y no hacía otra cosa que blasfemar y amenazar a los comandantes con degradarlos, discutiendo frecuentemente con el general Vasily Chuikov a causa del atasco que sufría su octavo ejército de la guardia. Mediado el día, el mariscal Chukov, cada vez más desesperado, temeroso sin duda ante la perspectiva de la próxima conversación radiotelefónica que mantendría con Stalin, decidió cambiar el plan de la operación. En un principio, los ejércitos blindados no debían avanzar hasta que la infantería hubiese roto la línea defensiva alemana y llegado a las cumbres de Silo. Sin embargo, Chukov determinó que no podían esperar. El general Chuikov, furioso, intentó apelar ante esta decisión, pues preveía el caos que se produciría ante tan repentino cambio, pero su orgulloso mariscal no tenía intención alguna de ceder. A las 3 de la tarde, Chukov telefonó a Stalin para informarle de la situación. Así que has subestimado al enemigo en el eje berlinés. Pensaba que a estas alturas estarías en las inmediaciones de la capital, y aún no habéis pasado de las cumbres de Silo. Hay que reconocer que Conepa ha empezado con mayor éxito. La noticia del éxito de su rival fue una píldora amarga de tragar para Chukov, que ansioso por aniquilar de una vez por todas a sus tan persistentes enemigos, lanzó sus reservas blindadas. Pero para su desgracia, y tal como había predicho el general Chuikov, se impuso el caos en la zona. Los vehículos blindados se apiñaban por miles en la cabeza de puente, y organizar las distintas formaciones y unidades se convirtió en una verdadera pesadilla para los encargados de dirigir el tráfico. No sería hasta la última hora de la tarde cuando los soviéticos lograron despejar las posiciones de avanzada alemanas y llegar hasta las afueras de Silo, pero no sin perder hasta 50 tanques ante los temibles Panthers y Tigers. Los combates fueron particularmente intensos en el flanco derecho alemán, donde la división Doberitz retrocedió ante los tenaces ataques soviéticos. Inseguro de que sus hombres pudieran mantener la línea, el comandante de la división, el coronel Hans Wolfmann Schneemann, solicitó ayuda de la reserva del 11º Cuerpo. En respuesta, recibió apoyo inmediato de la primera compañía del batallón de tanques pesados de la CSS 502, cuyos King Tigers se dirigieron hacia la estación de trenes en Dogelink. En ese momento, estalló una feroz batalla de tanques, enfrentando a media docena de Tigers contra 3 veces más tanques soviéticos. Los blindados alemanes dominaron fácilmente a la competencia, convirtiendo casi una docena de tanques medianos T-34 en restos humeantes. Al anochecer, los alemanes en la base de la escarpada de Silo retrocedieron hacia las alturas que formaban parte de Hardenbergstellung. Aunque los soviéticos capturaron la aldea de la que las colinas tomaban su nombre, no lograron ganar el acantilado, cuyos accesos estaban custodiados por emplazamientos de armas camufladas. En lo que respecta al panorama general, poco más podían hacer el general Heinrici y el general Buss, dadas las circunstancias. El primer día de la batalla, no obstante, fue un gran éxito defensivo en vista de la fuerza desigual de los dos bandos. Los soviéticos, de momento, habían sido frenados. Aquella noche debió ser una de las peores en la vida de Chukov. Las miradas de todo el ejército, y lo que es aún más importante, de todo el Kremlin, se hallaban pendientes en las cumbres de Silo, que él había sido incapaz de tomar. Sus ejércitos, por lo tanto, no podían cumplir con la misión de hacerse con Berlín durante el 6º día de la operación. Uno de los regimientos de fusileros del general Chuikov había alcanzado las afueras de la aldea de Silo, y algunos de los tanques del general Katolov se hallaban casi en la cima en determinado punto. Sin embargo, era evidente que Stalin no estaría satisfecho con tales pequeñeces. El dirigente soviético, que había dado la impresión de estar bastante tranquilo durante la conversación que había mantenido con Chukov aquella tarde, montó en cólera cuando éste le informó, poco antes de medianoche, de que aún no habían ocupado las colinas de Silo. Stalin lo responsabilizó de aquel fracaso,
puesto que había modificado el plan original. ¿Estás seguro que podrás capturar mañana la línea de Silo? Preguntó Stalin. Mañana, 17 de abril, antes de que acabe el día, habremos roto la defensa de las cumbres de Silo. Estoy convencido de que cuanto mayor sea el número de tropas que envíe el enemigo para defenderlas, más fácil será para nosotros tomar Berlín. Es mucho más fácil aniquilar un ejército enemigo en campo abierto que en una ciudad fortificada, contestó Chukov, haciendo lo imposible por mantener la calma. Stalin, quien no parecía muy convencido, intentó animar el espíritu de lucha de su tan prometedor mariscal. Estamos pensando en ordenar al mariscal Konev a que envíe a los ejércitos de Rybalko y Leliuchenko hacia Berlín desde el sur, y a Rokossovski a que se dé más prisa en cruzar para poder atacar desde el norte. Así que es mejor que se apresure, Chukov. Hasta luego. No hubo de pasar mucho tiempo para que el general Malinin, jefe de Estado Mayor de Chukov, descubriese que Stalin había pedido ya a Konev a que enviase a sus ejércitos blindados contra el flanco meridional de Berlín. Bueno gente, espero que les haya gustado esta primera parte del video de la batalla de las colinas de Silo. He de admitir que este video ha demorado muchísimo más de lo que tenía pensado, dado a ciertos problemillas, pero espero que la espera haya valido la pena. Dejando eso de lado, si les interesa saber más sobre esta batalla, les recomiendo encarecidamente este libro de Anthony Beevor, que por cierto he tomado bastante inspiración de este libro para hacer este video. Pero en fin, desde aquí les mando un saludo a todos, en especial para mi hermano Juan, para mi amigo Sergio y para mi amigo Frank. Un saludo y nos vemos en el frente.